Este es el tema número 12. Les reitero, si se cortaría la transmisión a su grupo, que lo tengo abierto. Ahí está, para que lo vean. Muy bien. El tema número 12 se trata, a través de las normas APA, de dar las líneas para que ustedes elaboren su informe final. Es decir, estructuren el informe final, porque ustedes han trabajado con todo lo que es un protocolo. Este protocolo lo vamos a tomar como base y sobre este protocolo ahora vamos a dar las líneas de formateo y los elementos o componentes que debe tener un informe final. Entonces, este es el tema número 12. Ahí está. Esa es la redacción del informe final. Es un tema no muy largo, pero bastante práctico. Informe final. Aquí en la columna de la izquierda tenemos informe final y aquí en la pantalla tenemos lo que va a salir para el informe final. Aquí tenemos que dice obligatorio, pero cuando veamos que es obligatorio, hay algunos que van a tener un asterisco o dos asteriscos. ¿Qué quiere decir? Si al lado de lo que indicamos acá tiene un asterisco, dice puede ser requerido. A veces se necesita que estén algunas tablas, algunos cuadros, para que el lector pueda entender un poco mejor lo que quiere decir el investigador. Y si tiene dos asteriscos, es opcional. Esto quiere decir que el investigador puede colocar o no esos elementos o esos componentes. Eso por eso dice opcional. Veamos. Este es el informe final de la investigación cuantitativa, lo que ustedes están haciendo y están casi ya terminando. La portada. Por supuesto, la portada es la primera página que tiene que estar. Es importante y necesario. Como ustedes vamos a ver en la parte de la portada que tenemos algunas variantes, que lo vamos a ver cuando veamos el trabajo práctico. La primera hoja, la primera llana o la primera hoja, donde está el logo de la universidad, el nombre de la universidad, abajo dice, tiene lo que es el título, hemos dejado el título de la investigación, y abajo está la lista de participantes. Entonces, esta primera hoja que ustedes tienen, la van a reformatear o la van a configurar para que se vuelva portada. Y cuando veamos portada, vamos a ver qué elementos debe contener la portada, que es la primera página. Segundo, después tenemos un resumen, el resumen del trabajo de la investigación. Indicarles que el resumen, como su nombre dice, es un concentrado de toda la investigación, especialmente de las conclusiones de su investigación. Por eso, cuando algún grupo ha presentado su trabajo de investigación sin haber hecho el análisis de esta misma, han hecho un resumen. No se puede entender cómo van a hacer un resumen si no tienen las conclusiones y no tienen las recomendaciones. Entonces, ustedes saben que el diablo sabe más por diablo que por viejo, o al revés, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, esto me da a entender de que este es un trabajo que han bajado de alguna persona, se han hecho dar, se han hecho o han conseguido, y sobre eso han trabajado. No está mal, pero no es lo correcto. Entonces, vamos a ver qué elementos contiene el resumen, cuando toquemos resumen. La dedicatoria. Los investigadores o el investigador quiere dedicar todo su trabajo. Puede dedicar a su familia, puede dedicar a su universidad, a su tutor, pueden dedicar a las personas que le han ayudado, etc. Entonces, la dedicatoria, pero es opcional. Pues está acá con dos asteriscos y aquí tenemos que dice opcional. Si se quiere, se coloca, si no, no se coloca. La página de agradecimientos. Tenemos una página de dedicatoria y una página de agradecimientos. También es opcional. Entonces, los investigadores, especialmente cuando se hace trabajo de campo y se levanta información en instituciones, es bueno agradecer a la institución por haberle permitido ingresar a su base de datos y para poder hacer un trabajo de investigación. Pero también es optativo. El índice de contenido. Esto es obligatorio. El índice de contenido es obligatorio. O sea, después de la portada,
viene el índice. El índice es muy importante porque es como un libro. Todo texto que tiene un libro tiene un índice, es una guía para que el lector pueda ingresar a los capítulos que más le interese. Entonces, el índice de contenido indica todo lo que tiene el documento en sí. Se tiene tablas. A veces tenemos cuadros, tablas, que también se llaman tablas o cuadros, que pueden estar en el trabajo de investigación. Pero es opcional. Digo, puede ser requerido. Es decir, si nosotros estamos trabajando con información estadística, nosotros podemos poner tablas, cuadros de la información que nos han dado, y esto es una guía para el lector, pero puede ser requerido. También puede haber una hoja, una página que dice el índice de figuras o de fotografías. A veces le gusta al investigador colocar fotografías, no del conjunto, porque a veces, como esto he visto cuando se hace trabajo presencial, se sacan fotos en el hospital con los pacientes y los colocan como índice de figuras. No, eso no es un índice de figuras. El índice de figuras será una placa radiográfica, será un electrocardiograma, será una ecografía abdominal, etc. Esas son figuras, pero puede ser requerido. Si estoy hablando, por ejemplo, de tuberculosis pulmonar, yo puedo colocar una placa, una imagen para ver un pulmón que tiene las cavernas y se ve ahí la tuberculosis pulmonar. Puede tener también el documento en el informe final del trabajo de investigación cuantitativa una lista de abreviaturas. Nosotros los médicos somos muy propensos para trabajar con abreviaturas. Por el razón de tiempo, a veces no tenemos tiempo para colocar los nombres. Por ejemplo, enfermedad diarreica aguda, no voy a colocar enfermedad diarreica aguda en cada párrafo. Lo que hago es colocar EDAS, enfermedad diarreica aguda, y siempre con su terminación S, que es en plural, enfermedades diarreicas agudas. Entonces es una lista, se puede colocar la abreviación y a su lado se pone lo que corresponde a esa abreviación, pero también es opcional. Un glosario es como un glosario de todos los temas, más que temas, de todas las palabras que no se entienden, ¿no? Sabemos que estas investigaciones no solamente tiene acceso el sector salud, puede entrar un odontólogo, puede entrar una enfermera a esta base de datos, puede entrar un investigador en salud, pero hay términos que no entienden. Por eso es bueno añadir un glosario como un diccionario de las palabras más importantes. Pero también es opcional. Ya el cuerpo del documento tiene primero lo que es una introducción. Algunos ya tienen introducción, especialmente aquellos que han trabajado con lo que es el formato APA. La universidad tiene un formato que se les ha distribuido ya desde hace 2 o 3 años que circula. Es un formato APA que ya está todo formateado, y solamente lo que hace es hay que introducir la temática de acuerdo a los subtítulos que uno maneja. Entonces ahí está una introducción sencilla. No siempre se coloca, pero si pueden coloco introducción, que más viene a ser como una justificación del trabajo de investigación. Si tienen justificación, ya no necesitan colocar la introducción. Después siempre hay que identificar el problema, hay que definir el problema, hay que colocar su marco teórico, los objetivos y la hipótesis. Y algunos han hecho varias hipótesis. Este es el cuerpo en general de todo el documento. Pero nosotros, este es el informe cuantitativo. Tenemos nosotros lo que es el informe final, como segunda parte, la metodología. Entonces, cuando vemos esta parte del cuerpo, el cuerpo es digamos, el paraguas de la investigación, pero tenemos acá la metodología. En la metodología, ya sabemos que la metodología es el cómo hacer la investigación, cuáles son los elementos que deben desarrollarse en el proceso de investigación. Nosotros hemos hecho la metodología de la investigación como todo un capítulo, ustedes lo tienen ya hecho. Acá entra la descripción del área de estudio. Les recuerdo que el área de estudio es el lugar donde se hace la investigación, ¿no? Si han hecho una investigación, como es el caso de la preeclampsia o la eclampsia en el hospital de Sacaba, el área de estudio no es el hospital, el área de estudio es el municipio de Sacaba. Luego viene el tipo de investigación, que también ya lo tienen ustedes indicado. Es una investigación de tipo cuantitativa, de tipo retrospectiva,
de perspectiva de corte transversal dentro del paradigma del positivismo. Eso es el tipo de investigación. No es la redacción del componente del centro donde se les ha dado, les han proporcionado información. La fuente de información, eso sí, es de dónde se ha obtenido la información. Será de un hospital, será de una institución, será puede ser también del SNIS directamente, porque no han podido encontrar información en la parte del hospital. Entonces ahí se coloca la información. Luego que tengo la información, tengo que voy a ver si voy a trabajar con el universo o voy a tener un muestreo. Si voy a trabajar con universo, no necesito un muestreo ni tampoco los criterios para seleccionar y conformar la muestra. Ustedes saben, la muestra es la parte de un todo. Algunos han hecho, otros han trabajado directamente con el universo. Si es con el universo, no necesitan poner muestreo. Algo que es importante es la operacionalización de las variables. En esta parte hay bastantes huecos que parece que no han entendido muy bien, pero para eso yo les he subido el tema variables, donde hay un ejemplo bien sencillito en la parte final del tema. 3 ejemplos hay. Un ejemplo importante es el primero, que es sobre el grupo de estudiantes que se aplazaron en una universidad, que el 30% se aplazó. Entonces el objetivo está planteado ahí, después se pone el objetivo, después se ve la variable, la definición de esa variable y todo el componente que debe tener. Muchos no han hecho esa parte y se han confundido, y para eso yo les he vuelto a mandar la recomendación de que deben elaborar toda esa parte de la variable. No es difícil, pero hay que ponerle atención. El objetivo es algo clarísimo. Tenemos objetivos en la investigación. Ustedes saben que tienen 4 o 5 objetivos. Entonces, cada uno es un objetivo que se va a esta parte de la operacionalización, y después hay que definir la variable, se coloca la variable y se define la variable, y después toda la parte mecánica o procesual de la investigación. Luego vienen los instrumentos de recolección de información. ¿Qué instrumentos han utilizado para recoger la información? Son los datos estadísticos que les han proporcionado y que van a estar colocados en gráficas, en figuras. Son instrumentos de recolección de información. En este caso, el instrumento ha sido en base a los datos que existen ya, porque estamos haciendo una investigación retrospectiva. Entonces, los instrumentos de recolección será la elaboración de cuadros de tablas en base a la información suministrada por la institución. El plan de análisis, el plan de actividades, que está conjuntamente aquí al lado con el cronograma. Ustedes tienen también, pero muchos no han hecho muy bien esta parte. Han hecho un plan de análisis y tenemos que en este plan de análisis es un cuadrito que también está diseñado. Hay ejemplo en el tema. Aquí vienen las actividades. Aquí vienen las actividades y aquí viene el cronograma. Aquí vienen todas las actividades que uno va a realizar y el cronograma. El cronograma debe comprender desde agosto hasta diciembre, que sería la segunda semana de diciembre. El plan de análisis el plan de actividades, me estoy equivocando. El plan de actividades se refiere cómo van a procesar la información en base a la recolección que han obtenido. Entonces, acá el plan de actividades, ustedes van a trabajar generalmente con el Excel. Lo que van a hacer es revisar y elaborar cuadros, tablas a través de la información recibida, que esos son los planes de actividades, a través del Excel. Me estaba confundiendo con el plan de análisis. El plan de análisis de la información y cronograma. Aquí vienen las actividades y aquí viene el cronograma. Y aquí falta un componente que es la ética médica para la investigación. Esto es algo que recién lo han introducido en formato APA, porque este formato tiene muchos años atrás. Entonces, ustedes tienen también un componente que es lo que se refiere a la ética de la investigación, que solamente tienen que hacer un párrafo o 2 párrafos indicando a qué se refiere. Toda investigación está dentro de la ética para elaborar actividad de investigación. Esto viene desde Nuremberg, que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido necesario de sacar definiciones muy claras, éticas, de cómo debe manejarse una investigación. Incluso hay para los animalitos de ensayo, etcétera, existe todo un protocolo para manejar la ética. Y el presupuesto.
También el presupuesto hemos indicado, en el presupuesto tiene un cuadrito, una tablita, que no es que el Juan Pérez dio 10 pesos, Ana María Rodríguez dio 15 bolivianos, no se trata de eso, sino hay unos rubros que hay que colocar, y esos rubros, y uno lo llena al lado. Por ejemplo, si ustedes han gastado, no han alquilado, por ejemplo, infraestructura, pero sí han manejado horas internet, entonces será horas internet, y al lado le pueden poner un costo. Luego tenemos el capítulo de lo que es análisis de los resultados y observaciones. Entonces aquí tiene una descripción estadística, descripción de tablas, descripción de figuras, que eso está en el análisis ya, en el análisis de resultados, en el capítulo de análisis. Luego tenemos las conclusiones, capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Aquí están respuestas específicas a los objetivos específicos. En esto tiene que estar la verificación de la hipótesis, después tiene otros elementos que los vamos a ver cuando veamos la parte práctica. Y al final está la bibliografía, que no es un capítulo la bibliografía, está la bibliografía y están los anexos, que a veces es optativo, a veces si quieren se colocan anexos, a veces no, si no tienen no se coloca. Aquí en los anexos vienen las fotografías, vienen una serie de gráficas que a veces tienen, a veces tienen como los carnets de salud infantil, carnets de salud materno, depende del tema. Entonces todo esto es la parte del informe final, son los componentes del informe final. Nosotros ya tenemos todo esto, ya está desarrollado, lo que hay que hacer solamente es estructurar, ordenar y mejorar especialmente el formato. Esta es la investigación de tipo cuantitativa, pero también tenemos la investigación cuantitativa, que tiene también toda una estructura para elaborar el informe final, con sus elementos obligatorios, los que pueden ser requeridos y los opcionales. La portada, por supuesto, es importante. El resumen también se mantiene igual. La dedicatoria opcional, el agradecimiento opcional. El índice de contenido obligatorio. Índice de tabla puede ser requerido. Índice de figuras requeridas. Lista de abreviaturas puede ser opcional. Y el glosario opcional. Entonces, esta primera parte es muy similar al informe cuantitativo. Estamos en el cualitativo ahora. Entonces, la investigación del informe cualitativo, voy a revisar si es que todo está en orden, porque a veces se corta y no escucho el mensaje. No, todo está en orden. Investigación, informe cualitativo. ¿Qué contiene? ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos la parte de la metodología, los análisis de resultados y las conclusiones. En la metodología es diferente al cuantitativo. Aquí tenemos un escenario de la investigación. ¿Dónde se está elaborando la investigación? ¿En qué comunidad? ¿Será área urbana, área rural? Entonces hay que desarrollar el escenario de la investigación. ¿Qué tipo de investigación? ¿Será una investigación-acción, investigación participativa o investigación antropológica? ¿De dónde van a obtener la información? ¿Cuál es la fuente de la información? También hay que desarrollar. ¿Cuál es el perfil de los participantes? El perfil de los participantes. El perfil de los participantes, entonces dice, esta es una parte importante porque aquí se ve, hay unas técnicas de selección de los participantes. No toda la comunidad, todo el pueblo va a ser partícipe de la investigación, sino se conforman grupos focales tanto de mayores, de mujeres, de hombres, de jóvenes, y de mamás, depende del tema que estamos trabajando, que se está trabajando. ¿Cuál será el propósito inicial del trabajo de esta investigación? Entonces, ¿cuál será el propósito? Por supuesto, el propósito, si volvemos al ejemplo tan trillado que hemos hecho de la diarrea, entonces el propósito será mejorar la situación de salud de los niños en la comunidad de X. Este propósito puede tener modificaciones a la propuesta inicial, o sea, a medida que se va trabajando, se pueden encontrar nuevas propuestas, entonces puede haber modificaciones. Luego, ¿qué instrumentos de recolección de datos? Aquí hemos visto que existen diferentes instrumentos de recolección de datos. Tenemos la parte de las entrevistas, que pueden ser entrevistas presenciales, podemos aplicar en cuestionarios, podemos hacer filmaciones, podemos hacer grabaciones, o podemos revisar que también serían los diarios que tiene la comunidad. Hay que elaborar un plan de actividades, o sea, un cronograma de plan de actividades. Y finalmente, las estrategias para analizar la información. Esto es muy importante. Las estrategias para analizar información. Ha sonado un timbrazo que espero que no sea de acá. No, no es de ustedes. Muy bien. Entonces, luego tenemos la otra etapa que sería, o el otro capítulo, análisis de resultados.
En este análisis se hace una descripción narrativa de la investigación. Luego se hace una descripción de las personas, de los fenómenos, situaciones o conductas observadas, porque estamos haciendo una investigación-acción, estamos trabajando con la gente. Tenemos que definir nuestras categorías de análisis. Tenemos que definir muy bien nuestras categorías de análisis. Y tenemos que plantearnos juicios de valor. Aquí vienen juicios de valor. En cambio, en otra investigación no hay juicios de valor. En cambio, en investigación cualitativa se plantean juicios de valor. Y al final se tienen las conclusiones que serán propuestas para solucionar el problema que nos hemos propuesto para investigar. Esta es la investigación del informe cualitativo. Por supuesto que es un resumen. Ustedes en el documento tienen con mayor detalle. Vamos a ver sobre el paradigma, sobre el modelo que se ha trabajado para hacer el informe final. Son las normas APA, que tiene American Psychological Association. Entonces, es desde 1999, o sea que las normas APA tienen bastantes años, ya tienen casi más de 20 años. Entonces, desde 1999 se han planteado las normas APA para la redacción de un informe de investigación. Por supuesto que estas normas han sufrido modificaciones, pero no en su estructura, sino en su forma. Y algunas modificaciones las he colocado acá, pero yo prefiero manejar estas normas que maneja toda la universidad, donde todavía no tenemos las nuevas normas que va a utilizar la universidad. Por este problema que hemos tenido en la pandemia, no ha sido posible de manejar esa parte. Como primeras recomendaciones de las normas APA dice imprimir solo en un lado de la página, o sea, el documento se imprime en una carilla, también se llama, en un lado de la página. Otra recomendación, use sangrías para cada párrafo nuevo. ¿Qué son las sangrías? Son las entradas que uno tiene en el párrafo. Entonces, he hecho un párrafo, así, he hecho un párrafo. Entonces, la primera tiene una entrada. A esta entrada se llama sangría. Que en el Word es fácil de hacer la sangría. Antes era más complicado. Dice, inicie cada capítulo en página nueva. Por eso yo les he cortado y se les he colocado a todos, se les he formateado esa parte. Cada capítulo empieza en una página nueva. Dice, no deje líneas aisladas al inicio de la página. Entonces, supongamos que esta es una página, y a veces nosotros queremos hacerlo más bonito y lo centralizamos. Entonces, todo este espacio puede bajar hasta acá y queda un espacio libre. Esto no se debe hacer, no se debe dejar, especialmente hoy en día con tanta tecnología. Usted sabe, se trabaja con lo que es en los PDFs, pero el PDF, incluso el PDF se puede escribir ahora en un PDF. Entonces, otra persona puede escribir cosas que no corresponden a la investigación aquí arriba, y resulta que puede cambiar todo el sentido de la investigación. Por eso se recomienda que dice no dejar líneas aisladas al inicio de la página. Se debe utilizar una impresora que asegure de alta calidad. Estamos hablando ya del trabajo terminado que tiene que ser presentado en escrito, en documento. Entonces dice, se debe utilizar una impresora que sea de alta calidad. Hoy en día se tienen impresoras, las láser, las de tinta, etcétera, que son de muy buena calidad. Dice, no separe sus párrafos de referencias en la bibliografía. Entonces, la bibliografía que está al final del documento va de corrido. Dice, no separe sus párrafos de referencias en la bibliografía. Separe las sílabas siguiendo estrictamente las reglas gramaticales. Esto también hoy día ya casi no se utiliza, porque pocos son los que utilizan, que están escribiendo una palabra, no les alcanza, ponen una rayita y terminan abajo, en la otra línea. Entonces, generalmente ya no se maneja. Cuando no entra en la página, directamente esto se va abajo. Entonces, pero todavía el Word tiene una opción de colocar la separación de las sílabas de acuerdo a lo correcto, como debe ser. Use mayúsculas solo en los títulos de los capítulos. Use mayúsculas solo en los títulos de los capítulos. No use mayúsculas para las subdivisiones en los capítulos. Asegúrese de que las mayúsculas y las palabras sean iguales en el texto y en el índice. Asegúrese que las mayúsculas y las palabras sean iguales. O sea, el contenido, las letras deben ser iguales. Tanto las mayúsculas y las palabras sean iguales en el texto y en el índice. En el texto y en el índice. O sea, en el documento y en el índice. A veces unos entran y reformatean el índice. Tienen otro tamaño de letra, otro tipo de letra. Y eso no debe hacerse. Dice, asegúrese que las mayúsculas y las palabras sean iguales en el texto y en el índice. Y las figuras y tablas podrán ser presentadas horizontalmente solo si no caben de manera vertical.
¿no? Hay unos 2 trabajos que han colocado en forma horizontal porque no les entraban las tablas, está muy bien, entonces se coloca en forma vertical, pero después que se termina de haber hecho toda esta tabla, nuevamente se sigue con el documento en forma vertical. Estas son las normas básicas de las normas APA. Ahora vamos a ver ya los contenidos más en detalle de las normas APA. ¿Qué nos dice sobre el trabajo en limpio? Estamos siempre como en escuelita, dice, no, hay que hacer el trabajo en limpio, que es el trabajo final. Dice, no tache ninguna parte del texto. Una vez que yo tengo el trabajo ya terminado, debidamente revisado, debidamente ya incluso encuadernado o anillado, entonces se revisa el documento y ve que algo se han equivocado. Y está de más. Lo que hacen es tachar. Entonces dicen, no tache en ninguna parte del texto. Eso le quita seriedad al documento. No haga correcciones con pluma o lápiz, entonces tampoco hay que hacer correcciones al documento final con una pluma que sería un bolígrafo o lápiz. Si se hace correcciones en alguna página del documento, asegúrese que la página nueva cumpla con los estándares de formatos que se han utilizado. Es decir, que debe tener el mismo formato todo el documento. En el formato son el espacio interlineales, está lo que es el tipo de letra, el tamaño de la letra, etc. Todo lo que corresponde lo que está en el documento. Entonces, si hace correcciones en alguna página de documento, hay que ver, asegúrese, dice que la página cumpla con los estándares del formato que se está utilizando. No use correctores líquidos para máquinas de escribir. Ustedes saben que hoy en día ya no se trabaja con máquinas de escribir, pero antes uno se equivocaba y agarraba y con ese corrector líquido que apareció, que hace años que ya se maneja. Entonces, incluso hoy hay unas cintillas que ustedes conocen muy bien, que saben manejar, pero dicen no use correctores líquidos para máquinas de escribir. Entonces, antes se utilizaba mucho la máquina de escribir, hoy ya tenemos la computadora que ya le ha dado de baja la máquina de escribir. Tipo de letra. ¿Qué tipo de letra se puede utilizar? Utilice cualquier tipo de letra estándar. Uno puede trabajar cualquier tipo de estándar, pero las recomendaciones que se dan a nivel internacional es que se debe trabajar con el tipo de letra Arial. Esta es la letra más práctica. Por ejemplo, este documento, esta transferencia no está con el Arial, está con otro tipo de letra. Pero la letra que se debe manejar para hacer una investigación es Arial. Dice, no use cursiva. ¿Qué es la cursiva? La letra inclinada, esta letra inclinada, excepto para las palabras cuyo origen sea de idioma diferente al español. Entonces, ustedes tienen una palabra en inglés, para que se diferencie de todo el texto, ustedes la colocan en forma de cursiva. Entonces, solamente en esos casos que la palabra es de otro idioma, entonces recién se puede colocar en forma de cursiva. Puede ser inglés, puede ser alemán, portugués, etc. El tamaño de la letra no debe exceder de... Hola. Perdón, doctor. Entonces la cursiva tendría que ir en el resumen en inglés. En el resumen en inglés. Sí, en el resumen en inglés. Ok, el tamaño gracias. de la letra el tamaño de la letra no deberá exceder de 12 puntos. ¿Ya? Sí, en este caso yo he visto que todos han cumplido, están con 12 puntos, porque hemos ido desde el principio indicándoles que ese es el tamaño de letra. Pero en años anteriores yo tenía investigaciones que parecían libros petetes bastante gruesos, y cuando uno abría el documento resulta que habían trabajado con tamaño 16 y con un espacio doble, entonces el documento se hacía muy grande. Muy bien, el tamaño de la letra no deberá exceder a los 12 puntos. Use el mismo tipo de letra en todo el documento, básicamente. O sea, Arial 2 en todo el documento. Pero hay excepciones. Podrá usar, aquí como acá, dice, podrá usar tamaños reducidos de letras solamente en los apéndices, en las figuras y en los apéndices, en las figuras y en las tablas. Entonces, yo si tengo un cuadro, tengo una tabla que está con letra Arial 12, cuando lo he construido o configurado, entonces a veces la letra es muy grande y la tabla resulta ser bastante grande, se desconfigura. Entonces ahí, en vez de utilizar Arial 12, puedo utilizar Arial 10, Arial 9, Arial 8 no se recomienda porque es muy pequeñita. Entonces hay estas excepciones. Se puede utilizar diferentes tipos de letra en las figuras, o sea, en el título de las figuras, o ahí a veces tenemos gráficas, ustedes han elaborado cuadros, tenemos ahí gráficas que están en forma de pie o están en forma de columna. Entonces ahí uno puede colocar la letra de diferentes tamaños, de diferentes tipos de letra. Y las tablas también pueden tener, pero últimamente no se recomienda cambiar mucho el tamaño el tamaño sí, pero el tipo de letra.
Usa numeración estándar. ¿Cuál es la numeración estándar? También se conoce como numeración arábica, que es de 0, 1, 2, 3, 4, etc., hasta 9, en el texto. Y para el número de páginas, entonces en el texto yo debo utilizar la numeración estándar o arábica, y también para el número de páginas. No se permite cursivas para los números. Y se utilizan números romanos minúsculas, no romanos mayúsculas. Se utilizan números romanos minúsculas solo en las páginas de agradecimiento y en el índice. Solamente ahí puedo utilizar abajo acá como página el número romano. Entonces utiliza números romanos en minúsculas solo en las páginas de agradecimiento de los índices y otras. Margen y espacios. Hoy en día tenemos los procesadores de texto. Y el que es de carácter universal, podemos decir, es el Word. Entonces tenemos un procesador de texto universal que es el Word. Antes había otros procesadores de texto, que poco a poco han quedado obsoletos. Entonces, todos los procesadores de texto tienen programadas sus márgenes superiores, inferiores y laterales. ¿Cuántos del Word? 2.5, 2.5, 2.5 y 2.5. Alguna vez viene acá 2.5 y aquí 2. Y aquí 2 y arriba 2.5, depende, pero generalmente este es el estándar. Utilizar programación para procesar el texto en tamaño carta. O sea, los documentos hoy en día, las investigaciones no se hacen en tamaño legal, no se hacen en tamaño 4X, 4A creo que se llama, y se utiliza el tamaño de letra, en tamaño de hoja carta. El texto de trabajo será con espacio y medio. Entonces, el texto de trabajo será espacio, o sea, se formatea con espacio y medio. Entonces, en el Word es fácil de ver, se puede formatear espacio y medio. No se debe hacer más, porque si lo hago doble, entonces el espacio es muy grande y abarca mucho espacio y muchas hojas. Usar espacio sencillo. También el Word tiene su utilitario de espacio sencillo, solamente en los párrafos de listas, en la bibliografía, en los índices y en las notas y anexos. Solamente ahí se puede utilizar espacio sencillo. El espacio sencillo es obligatorio para las citas textuales, es decir, yo puedo hacer una cita de un artículo, puedo decir, bueno, esta cita que me dice el autor tantos, yo no puedo transcribir, pero debo hacerlo con espacio sencillo, no de 1.5. Si decide usar tamaño de letra y espaciado diferente para cada capítulo, para cada título de capítulo, asegúrese de que sea el mismo en todo el manuscrito. Entonces, esto es importante. Si se dice usar tamaño de letra y espacio diferente para cada título de capítulo, asegúrese de que sea el mismo en todo el documento o todo el manuscrito. Esto es cuando uno hace diferentes tipos de investigación, algunos hacen con otro tipo de letra, pero esto debe ser en todo el documento. Nosotros, por razones didácticas, estamos manejando, por recomendaciones también internacionales, manejamos Arial 12, espacio interlineado, espacio y medio. El texto debe estar justificado, que quiere decir que debe abarcar todo el ancho de la página. Porque si yo le hago margen a la izquierda, entonces va a recoger a la izquierda, margen al centro, margen a la derecha, se ve todo a la derecha. En cambio, el justificado abarca todo el ancho de la página. Mantener sangrías en títulos y subtítulos. Ya hemos visto esto. Entonces, estos son margen y espacios. Las páginas. Numere todas las páginas, tablas, figuras y anexos. Primero, coloque los números de páginas en el centro o lateral del margen inferior. Entonces dice, coloque el número de páginas aquí. Puede ser en la parte inferior o en el lado derecho. No se coloca acá, peor al otro lado. Entonces, coloque el número de páginas en el centro o lateral derecho del margen inferior. El número de páginas son opcionales en las primeras páginas de los capítulos y de los anexos, pero deben contarse en el orden del documento, del manuscrito. Dice, el número de páginas son opcionales en las primeras páginas de los capítulos y de los anexos, pero deben contarse como orden del manuscrito, debe ser parte del documento. Algunas veces uno quiere darle otro formato, tiene otro tipo de letras que son, otro tipo de numeración que son con números romanos, pero minúsculos, que vamos a ver ahorita. Ahí está. No enumere las páginas del título, índices, resumen y dedicatoria. Se cuenta como páginas, pero página primera, segunda, tercera y cuarta. Son los romanos minúsculas.
pero no se numera, no se le coloca número arábico. O sea, son numeración romanos minúsculas, pero no se colocan números arábicos. No usa la palabra página antes de la numeración. Es muy fácil a veces, y en el Word tiene esta opción, pero no se recomienda. Dice página 1, página 2, página 3, página 4. No, se dice solamente se coloca el número acá. Otros dice página 1 de 60, que quiere decir que el documento tiene 60 páginas y esta es la página 1 de 60, página 2 de 60, etcétera, etcétera. Eso no se debe hacer en un trabajo de investigación. Usa el mismo tipo de letras todos los números de página. Generalmente usa el mismo tipo de letra. Generalmente el Arial se utiliza como número de letra en las páginas, o número de página. La portada, que es la primera página, la primera hoja. La portada es la primera página del documento. Se considera en el orden de trabajo, pero no se lo enumera. Es parte del trabajo, del volumen del trabajo, pero no tiene numeración en la parte inferior. Se encabeza con las referencias institucionales en mayúsculas y centradas. Ustedes en su trabajo que han elaborado, hemos hecho la primera página, o sea, la portada, hemos hecho algunas modificaciones de carácter didáctico. Entonces, primero debe tener el logo de la universidad y a veces tienen el nombre de la universidad. Se dice, se encabeza con las referencias institucionales en mayúsculas y centradas. Se puede incluir el logotipo institucional o alguna figura que sea representativa al tema. Ustedes tienen el logo de la universidad. El título debe estar escrito en palabras, no se deberá usar símbolos, fórmulas, abreviaturas. El título debe estar escrito en palabras, no se deberá usar símbolos, fórmulas ni abreviaturas. Entonces en la portada está el título. Entonces tenemos aquí el logo de la universidad y en la parte central, ustedes han hecho esta parte, tienen el título. Lo que tienen que sacarle, ya no vamos a manejar, yo les hice colocar título y después ustedes colocaron el nombre de su trabajo. Ahora vamos a ver cuando veamos el trabajo ya de una práctica, se retira el título, pero sí debe estar el título con letras mayúsculas. Especificar el nombre completo de los autores. Después del título viene el listado de los que han participado, de los que han elaborado el documento. Esta parte es muy importante porque, especialmente para ustedes, porque son varias personas que han intervenido en el trabajo, a la cabeza del moderador. Pero hay también que entre los 10 que se han anotado al principio, algunos no han participado, no han aparecido para nada, no se han comunicado. Por eso les he solicitado que coloquen en rojo, se va a mantener eso. Porque yo necesito tener, porque eso es una guía para ver en el momento que haga mi informe final, yo voy a indicar que del grupo C, por ejemplo, porque cada grupo son numerosos, hay grupos que tienen 65, otros que tienen hasta 68 estudiantes. Pero de los 68 no todos han participado, entonces yo tengo que indicar que el tal porcentaje participaron. Especificar el nombre completo de los autores, entonces ustedes ya lo tienen ahí, siempre se coloca primero el apellido, los apellidos y después el nombre. Y ustedes han colocado la codificación, déjenlo así tal como está. Se deberá especificar exactamente el grado académico y mención del área. El grado académico y la mención del área. Entonces allá abajo ustedes tienen el grado académico, es el grado de la universidad, el curso tanto, eso se refiere, y mención del área. Entonces, ¿en qué estamos? ¿De qué área es? Metodología de la investigación, etc. Todo esto ya lo tienen ustedes elaborado. Se podrá incluir al tutor y al asesor principal. Se acostumbra a mencionarlos en los agradecimientos. Nosotros hemos dejado como parte, como docente hemos colocado. Entonces, dejan ustedes docente, porque a la vez de que estoy de docente, estoy haciendo la tutoría para ustedes y también estoy como asesor principal de su trabajo. Bueno, se podrá incluir, dice, al tutor y asesor principal. Pero también se acostumbra, dice, mencionarlos en los agradecimientos y reconocimientos. Y indicar mes y año en que se confiere el título, dice, o el grado que estamos viendo. En este caso no tenemos grado, tenemos mes y año del trabajo de investigación. Esa es la portada. Vamos a hacer un recordatorio del título. El título, ¿qué es el título? Es el primer contacto con el lector. Ya hemos indicado eso hasta el cansancio. Debe ser breve, claro, específico y con el menor número de palabras posibles. Debe ser atractivo, captar la atención y estimular el interés por el artículo. Redactado siempre en forma afirmativa. No se redacta en forma de pregunta ni en forma negativa. Entonces dice redactado siempre en forma afirmativa. El título no debe contener abreviaturas, palabras corrientes, o sea, la jerga, fórmulas químicas o nombres comerciales. Entonces, no emplear abreviaturas, jerga, fórmulas químicas o nombres comerciales. No utilizar subtítulos o títulos complejos.
Algunos autores dicen que se puede utilizar, pero nosotros no hemos utilizado subtítulos. Dice no utilizar en lo posible, podríamos agregar subtítulos o títulos que sean muy complejos. Y debe facilitar la indización, o sea, el título nos va a facilitar lo que se llama toda la parte de la conformación del índice. Ese es el título. Los autores. Tras el título figuran los autores legítimos del documento, del artículo. El primer nombre corresponde al autor principal, los restantes se sitúan de orden decreciente en función de sus aportaciones. Esto es cuando uno hace un trabajo de investigación, supongamos que estoy haciendo una investigación sobre un tema X y necesito de algunas personas que me apoyen. Entonces, yo soy el autor principal y las otras personas, de acuerdo a su participación, se va colocando en orden decreciente. La categoría académica no debe mencionarse, o sea, no se coloca el doctor tanto, no se coloca la categoría académica. Para los autores se indica la institución donde se ha realizado la investigación, en orden creciente. Entonces tenemos, por ejemplo, si hemos hecho un hospital, los hospitales tienen diferente estructura. Tienen una estructura, si he hecho la investigación, he tomado datos de la sección, sería la sección que pertenece a la unidad, que es parte del servicio, este servicio corresponde al departamento tal, y el departamento corresponde a la división, y la división corresponde a todo el hospital, y la facultad y la universidad. Entonces, estos son los elementos que tiene la estructura de un hospital. Un hospital está estructurado en secciones, en unidades, en servicios, en departamentos, en divisiones, y el hospital, entonces el nombre del hospital, y si es un hospital universitario, será la facultad y la universidad. Entonces, la mayoría de ustedes han trabajado más con las secciones, no con unidades, más han trabajado con el servicio, con el departamento. De ahí han conseguido la información. Pero no va a entrar a este detalle porque ya sería confundirles mucho. Después deben señalar la ciudad y país en que pertenece dicha institución. En caso de varias filiaciones, o sea, instituciones, se señalará cada nombre de autor con el superíndice, asterisco de orden creciente, o en letras que correspondan con la afiliación al pie. Entonces puede ser la universidad, o puede ser que ha sido parte de la investigación, ha sido el departamento de enfermería, el departamento del laboratorio. Entonces esas son las filiaciones, son las instituciones que les han permitido trabajar y darles información. Es conveniente sugerir un titulillo. ¿Qué es el titulillo? Es un título abreviado. Es un título abreviado, o sea, como dice acá, es un título abreviado. ¿Qué pasa con mi mouse? Dice, no superior a 40 caracteres, que aparecerá en la cabecera, aquí arriba. Todavía hay uno, por ejemplo, que ha colocado el título y ha colocado todos los participantes. Yo ya le he sacado, le he dejado solamente el título. Solamente debe estar el título de la investigación, aquí arriba. Y este título se va replicando en cada página. Entonces, dice, no debe tener superior a 40 caracteres que aparecerá en la cabecera de las páginas. Entonces, este titulillo, título abreviado, es de la investigación. No debe tener mayor de 40 caracteres. Reconocimientos y agradecimientos. Se puede hacer agradecimientos profesionales y agradecimientos personales, en una hoja por separado, por supuesto. Se redacta en manera profesional y no en manera anecdótica. O sea que no se puede utilizar terminología que dice, me recuerdo, el doctor tanto nos facilitó, nos monitoreó nuestro trabajo de investigación y para esto nos reuníamos en la casa de fulano, íbamos al estadio, etc. Entonces, o colocar situaciones que se presentaron. Esto no se maneja en forma anecdótica. Tiene que ser todo dentro de un problema profesional, porque estamos hablando de un trabajo de investigación científica. Asegúrese de ser congruente con la persona en la que redacta su agradecimiento. Si inicia como los autores desean agradecer al director del hospital por su participación, entonces así se empieza. Se inicia con el autor, desea agradecer, etcétera, etcétera. O puede utilizarse tercera persona siempre que si dice se desea o queremos agradecer, nos gustaría agradecer al director del hospital por su aportación. Entonces se usará primera persona en el resto. Páginas de reconocimiento y agradecimiento deben numerarse con romanos en minúsculas. Índice de contenido, o sea, la primera página, el índice. Presenta el material de trabajo de manera de tópicos, o sea, de manera de
Y nosotros hemos trabajado de manera de capítulos, con sus respectivos números de páginas. Debe estar organizado en secuencia lógica, mantener la misma estructura del documento, listar las páginas de numeración romana, dedicatoria, reconocimiento, índices, resumen. Listar todas las divisiones de capítulos. Si se lista subdivisiones, indíquelas con títulos subordinados con sangría. El Word tiene un utilitario para hacer el índice, que cuando veamos la práctica les voy a mostrar dónde está, pero primero hay que formatearlo, porque si no, de la noche a la mañana o sea en forma automática no lo hace. Hay que cumplir unos requisitos y después automáticamente se crea el índice. Cada capítulo debe tener un título y además de los anexos, siempre van escritos en mayúsculas. Se sugiere ordenar los capítulos usando números arábicos. Usar puntos, como vemos acá, puntos para conectar el título en el índice con el contenido del número de página. Entonces dice capítulo, por ejemplo, capítulo 1, punto, aquí página 1 o página 2. Entonces ya es un numérico, entonces puede ser página 4, página 5. Entonces siempre ustedes conocen los libros, conocen los textos y ven ustedes el índice que tiene esta estructura. No titular un anexo a menos que exista un anexo B. Si tiene un solo anexo, solamente se coloca anexo, no se coloca anexo A, anexo B, etc. Índice de tablas. Ustedes tienen tablas, tienen cuadros, entonces pueden también hacer un índice de tablas. El índice de tablas se coloca después del índice de contenido. El índice de ilustraciones se coloca después del índice de tablas y ambas se enumeran con números romanos en minúsculas. Cada índice debe incluirse en una página diferente, aunque tenga espacio para dos o una sola página. Entonces el índice de tablas va en una hoja y el índice de ilustraciones va en otra o las gráficas va en otra página. Presentar un índice aunque solo tenga una tabla o ilustración en el manuscrito del documento. Puede numerar las tablas consecutivamente, tabla 1, tabla 2, tabla 3, etc., a través de todo el trabajo. O bien puede hacerlo por capítulos. Si es el capítulo, por ejemplo, 3, entonces su tabla va a ser 3.1, tabla 3.2, etc. A eso se refiere esta parte de numeración de tablas. Los anexos. En los anexos se coloca antes de la bibliografía. La bibliografía es el último. Entran en la numeración del documento completo. Use el mismo margen del texto principal para los anexos. Use títulos para todos los anexos y escríbalos en el índice de contenido. Cada anexo es similar en su forma a los capítulos del texto principal. Necesita titularlo en mayúsculas y numerarlo siguiendo el formato del documento. Los títulos de los anexos van en parte superior de las páginas. Si decide usar portada para los anexos, asegúrese de numerarla también como parte del orden del documento. Y no enumere anexos cuando solamente hay uno. Ustedes no he visto que tengan anexos. Las ecuaciones. Antes de que tengamos el Word, las ecuaciones eran muy complejas. La presentación debería ser mecanografiada, o sea, se la hacía en máquina de escribir, a excepción de aquellas ecuaciones difíciles de ilustrar. Y para esto se utilizaba a mano alzada, se las hacía a manos utilizando la regla y tinta negra. Generalmente se utilizaba una regla y la tinta china que utilizábamos para hacer ese tipo de ecuaciones. Se puede usar un estilo de letra diferente en el texto para las ecuaciones. Se pueden numerar las ecuaciones y se pueden numerar las ecuaciones. Por ejemplo, uno o dos trabajos tienen fórmulas de, por ejemplo, de mortalidad materna. El Word tiene un utilitario para hacer fórmulas. Hoy día ya no sé, esto está un poco obsoleto, estamos hablando del año 1999. El resumen, esta es la parte importante. Primero, ¿qué es el resumen? Es una síntesis de la investigación sin quitarle lo esencial. ¿Qué es una síntesis? Es una síntesis de la investigación sin quitarle lo importante, lo primordial, lo esencial. Se localiza después de la página de reconocimientos. Se debe utilizar el formato y cumplir las normas establecidas por institución. Entonces estamos utilizando nosotros el formato Arial 12 y interlineado, o digo espacio 1.5. ¿Qué incluye el resumen? ¿Qué contiene? Primero debe tener la justificación del trabajo, de la investigación. Se debe colocar el objetivo general, la metodología, qué metodología se ha utilizado, y luego los resultados y las conclusiones más sobresalientes.
Por eso decía que no se puede hacer un resumen sin haber terminado el trabajo. Entonces, incluye una breve justificación, el objetivo general, el procedimiento o método, los resultados. Esto es muy importante, los resultados más importantes y las conclusiones más sobresalientes. Este es el resumen, por eso este resumen abarca solamente la media página o la media carilla. No se utilizan subtítulos, debe contener entre 150 a 300 palabras, incluyendo las proposiciones. Las palabras del título no se cuentan como parte del resumen, o sea, no se coloca el título como parte del resumen. ¿Por cuántas palabras debe tener? De 150 a 300 palabras. Hay que tener una buena capacitación, capacidad de síntesis. A veces es muy difícil sintetizar las cosas, pero si yo tengo ya la justificación, tengo el objetivo, tengo la metodología, tengo los datos, los resultados, entonces y tengo las conclusiones, lo que tengo que hacer es un resumen apretado de todos estos elementos. Deberá ser escrito con claridad, ya que será público en los servicios electrónicos de búsqueda de información. Entonces, deberá ser escrito con claridad, ya que deberá ser público en servicios electrónicos. ¿En qué consiste esto? Ustedes ya saben esto. Entonces, supongamos, hay estos trabajos que ustedes me van a presentar ya debidamente terminado. Entonces, de ahí yo voy a mandar estos trabajos a la universidad. Y la universidad va a hacer una selección y aquellos trabajos que tengan mayor relevancia, que estén bien hechos, entonces los van a poner a la página web. ¿Y qué hace una persona externa? Puede estar en cualquier parte del mundo, entra a la universidad, entra a su base de datos de trabajos de investigación y ve un trabajo que le llama la atención. Entonces, no va a leer en extenso todo el documento. ¿Qué va a leer? Va a leer el resumen. Y si en el resumen está muy bien estratificado, muy bien elaborado, entonces le va a despertar la curiosidad al lector y este lector luego va a entrar al resto del documento. O puede ocurrir lo contrario, que no le interesa mucho, que no es de su competencia, entonces sale y ya no va más allá. Por eso es importante que el resumen esté bien hechito, bien identificado y bien elaborado. Entonces, deberá ser escrito con claridad, ya que será público en los servicios electrónicos en busca de información, porque la Universidad de Ludendorff tiene una base de datos de investigaciones. Entonces, yo creo que todas las investigaciones de ustedes van a subir a la página web. Por eso les exijo tanto rigurosidad científica. No debe incluir, estos resúmenes no tienen que tener abreviaturas, no deben tener fórmulas, no deben tener citas bibliográficas, no tener tablas ni figuras. Y debe contener un listado de palabras claves. Entonces, en la universidad, siguiendo las normas internacionales, la media página, o la media llana también que se llama, está en español. Debajo hay las listas de palabras claves, las palabras más importantes, son 2 o 3. Y la otra mitad está traducido al inglés, que debe estar en letra cursiva. Al igual, la parte final debe tener un listado de palabras claves en inglés. Este es el resumen. De ahí la importancia de tener un documento ya bien elaborado, bien estructurado y debidamente terminado. Muy bien, redacción del informe final. Con esto terminamos. No redactar el trabajo en primera intención. Esta es una recomendación que antes se hacía y cuando estamos con trabajos presenciales, con clases presenciales, a veces los grupos ya me presentaron, antes de terminar el trabajo en final, ya lo presentaba como terminado. Entonces dice, no redactar. Un ratito. No redactar el trabajo de primera intención. Segundo, no tratar de seguir un orden rígido en la redacción. Cuidar la lógica interna y finalmente emplear un lenguaje adecuado al tema. Dice entonces como recomendaciones finales es no redactar el trabajo de primera intención, no tratar de seguir orden rígido en la redacción. Entonces por eso yo les digo, corrijan su ortografía, corrijan su redacción, no tratar de seguir un orden rígido, pero tampoco puede salirse entre los cánones de la lengua castellana. Cuidar la lógica interna y finalmente emplear un lenguaje adecuado al tema. Con esto hemos terminado la materia.